Adelante, maestro, buenas noches. Muchas gracias, Raúl. Pues muy buenas noches, madres y padres de familia. Pues nuevamente estamos con ustedes y pues en esta ocasión para continuar con nuestra escuela para padres. Es muy importante que pues estemos enterados de ciertas cuestiones que están ocurriendo o que pueden ocurrir con nuestros chicos adolescentes y sobre todo en temas de depresión y ansiedad o también autolesiones. Muchas veces lo dejamos como a un lado, pensamos que a ellos no les ocurre porque son jóvenes, porque son chicos que tienen algunas otras actividades y que no pueden caer en esto. Pero bueno, pues evidentemente no estamos exentos de ello. Por eso se encuentra con nosotros el maestro Miguel Ángel Blasio, que pues en esta ocasión va a platicarnos acerca de ello y voy a leer un poco acerca de su trayectoria. Él es licenciado en psicología por la UIC, tiene una maestría en neuropsicología por la Universidad Mondragón, Campus Querétaro, tiene un doctorado en educación por la UIC también, diplomado en terapia de juego, constancia en el curso taller La Neuropsicología en México por parte de la UIC, una constancia en el segundo curso de neuroestimulación y neurodesarrollo, y tiene la certificación en neurobiología del trastorno del espectro autista del Instituto Chiapaneco de Estudios de Posgrado en Psicoterapia, constancia en la participación como investigador en el Hospital de Octubre, en el tema Resiliencia en los Niños. Ha sido ponente en el Congreso ISPA en el 2018, Promoting Resilience for Children Toward Lifelong Happiness en Tokio, Japón, ponente en el cuarto Congreso Iberoamericano de Neuropsicología 2021 en Viena, es fundador de Neuropediat, coordinando terapeutas, alianzas, evaluaciones e intervenciones de enfoque neuropsicológico en población pediátrica y adolescentes. Y también es coordinador del programa de investigación y orientación vocacional en el Neuropediat y sus diferentes sedes. Y pues bueno, también se encuentra con nosotros, como siempre, nuestra subdirectora, Miss Luzma Cardoso, y también nuestro apoyo en el SOI, Tania Reyes. Vamos a iniciar primero con esta ponencia y después daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues sin más preámbulo, Miguel, te cedo la palabra para que comencemos con esta interesante conferencia. Muchas gracias. Excelente. Buenas noches a todos y a todas. Es para mí un honor y un placer estar aquí con todos ustedes, abordando principalmente un tema que en la actualidad en nuestros jóvenes, ¿no? Adolescentes, se ha estado dando mucho. Creo que todos conocemos algo sobre estos temas. En un momento les voy a compartir ya tal cual como apoyo visual para dar continuidad y pie a esta ponencia. Perfecto. Muy bien, ya se alcanza a ver, ¿verdad? En la pantalla. Sí, Miguel, todo bien. Excelente. Pues bien, nuevamente, gracias por la presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Blasio, soy neuropsicólogo clínico infantil y del adolescente también. Actualmente, bueno, siempre hay que estarnos continuando en la preparación. Y actualmente también, bueno, he podido ingresar, ¿no?, a la Asociación Mexicana de Neuropsicología, donde uno de los principales objetivos es actualizarnos en la información, sobre todo para la intervención y apoyo a nuestros adolescentes y niños. Entonces, bueno, el tema de hoy va a ser depresión, ansiedad y autolesión en la adolescencia. Para iniciar, les voy a compartir un video que se publicó en el Día de la Salud Mental este año. Para mí es muy importante que tal vez muchos conozcan este equipo de fútbol, es en Inglaterra, y que veamos que este es un tema y un problema, un conflicto a nivel internacional. No solamente pasa en escuelas aquí en México o en población adolescente, tal cual, no, es un tema de salud mental en todo el mundo. Entonces, les pido que podamos ver como introducción este video. Espero les guste. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? Hey?
as the week been? Okay. Yeah. I hope things are better outside of football. Ok, como pudimos ver, ¿no? Este es un tema a nivel internacional que se está dando, bueno, en todo el mundo. A veces los signos o la sintomatología nosotros no la podemos detectar previamente o en nuestro pasado, por así decirlo, generaciones previas. La salud mental era un tema tabú, en donde en la actualidad se ha conocido, se ha avanzado en medicina, en estudios psicológicos, sociales, a nivel grupal, académico, etcétera, en donde sabemos que esto puede ser un trastorno, una enfermedad que puede llegar a limitar a la persona y su calidad de vida. Les puse aquí una frase: la felicidad puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros, si uno se acuerda de encender la luz. Esta es la autora de Harry Potter, creo que muchos conocen esta serie, ¿no? Esta saga de libros. Y nosotros, como adultos, a cargo, ¿no? Ya sea de la educación, de la crianza, de nuestros adolescentes, nosotros podemos ser la luz. Y esa luz es el conocimiento, es la empatía y el amor, cariño que les podamos dar. Ahora bien, estos temas que seguramente muchas veces lo han escuchado, conocen, que oye le pasó a tal persona, que al hijo de no sé quién, al primo, al tío, etcétera, ¿no? Vamos a ver tres grandes aspectos. Esto tiene que ver con el estado de ánimo, sobre todo en etapa adolescente, que es la ansiedad, la depresión y autolesiones y adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es un factor primordial? Bueno, lo vamos a ir viendo. Iniciaremos con ¿qué es la ansiedad? Bien, les pongo aquí, según datos de la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 301.000 millones de personas alrededor de todo el mundo padece un trastorno relacionado con la ansiedad. Hoy sabemos que 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 a 19 años padece algún trastorno de salud mental. No solamente con ansiedad, puede estar relacionado, por ejemplo, a cuestiones conductuales, atencionales, aprendizaje, alguna discapacidad intelectual, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Que nosotros conozcamos datos crudos y duros a nivel estadístico. Muchas veces nosotros como adultos, y me ha tocado, y tal vez en algún punto también nosotros fuimos adolescentes en donde podemos vivir el mundo muy diferente y querer comernos el mundo. No exagerar tal vez lo que nos esté pasando sin ver y tener la conciencia que un adulto la tiene. Actualmente, bueno, todo esto se está dando a conocer porque es una cuestión real. Muchas veces, repito, el adulto, ya sea, ¿no?, en la educación, como padres de familia, madres de familia, creemos que ellos cuentan con los recursos a nivel cognitivo y a nivel emocional a como nosotros lo vemos.
Y entonces demeritamos o devaluamos, o, oye, es que en mis tiempos era diferente, o a mí me obligaban a, o el mundo y el tiempo ya cambió. Y esto es una realidad hoy en día, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Vean este alto porcentaje, como les digo, 1 de cada 7 jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno relacionado a la salud mental. Y a veces no lo sabemos, porque llegamos a normalizar. Ahora, a grandes rasgos, ¿qué es la ansiedad? Nosotros en psicología, ¿no? Nos definimos mucho con diferentes manuales, tal cual como estándares, que se miden tanto a nivel internacional como, por ejemplo, en el continente americano o europeo. En nosotros, bueno, México, en el continente americano, nos apegamos mucho a la filosofía estadounidense, que es, por ejemplo, la Asociación de Psicología Estadounidense, o no sé si han escuchado, hay un manual, por ejemplo, que se le conoce como DSM-5, tal cual es los criterios diagnósticos para ver si cumplimos o no criterios relacionados ya sea una cuestión de neurodesarrollo, estado de ánimo, conducta, etcétera, etcétera. Y aquí definen la ansiedad como una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos angustiantes y cambios físicos como el aumento de la presión arterial. ¿Por qué hacen hincapié en el aumento de la presión arterial? Porque literalmente, o a nivel biológico, sí hay una reacción química en todo nuestro cuerpo que altera nuestro sistema. Nosotros podemos decir, hoy es que a veces sí hay momentos de frustración, estrés, etcétera, sí es un proceso normal, ¿no? En nuestras etapas de vida, por ejemplo, a nivel laboral, académico. El tema aquí es, por ejemplo, una emoción no se puede evitar, ¿no? El cual es un impulso que sale por alguna situación, contexto, circunstancia o pensamiento. Y lo que se hace sentimiento, tal cual ya un estado de ánimo, es que nuestro pensamiento refuerza tal cual ese componente biológico que se da en nuestro cuerpo. Y al hacer esto, nuestro cerebro genera un estado de ánimo. En este caso, por ejemplo, relacionado a la ansiedad, hay muchos factores diferentes. No solamente es que todo el tiempo se sienta nervioso o nerviosa la persona. Aquí les pongo algunos tipos, no sé si ustedes estén familiarizados con, pero creo que es importante. El que de repente una persona se sienta frustrada no es ansiedad, ¿eh? Nuestro cerebro produce estrés, cortisol, en muchos momentos de nuestro día a día. A veces puede ser tal cual un mal manejo de frustración o estrés. Sin embargo, la temporalidad y tal cual la incapacidad o la limitante que me puede llegar a tener, ¿no? Este efecto en nuestro cuerpo, es donde ya podemos ir evaluando o tal cual observando si hay alguna cuestión relacionada con la ansiedad. Miren, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? De algunos como subtipos relacionados a la ansiedad. Uno de ellos es el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza principalmente por una preocupación persistente, excesiva por las actividades o eventos cotidianos. Es uno de los más comunes, ¿no? Generalmente estos se llegan o empiezan a darse en adolescencia, puede darse en la infancia, puede darse también en la etapa adulta, pero bueno, es uno de los principales indicadores relacionados al trastorno de ansiedad generalizada, es decir, todo me preocupa, tal vez busco perfección o estas expectativas inalcanzables, ¿no? Entonces no me sale, empiezo a tener algo que se llama el overthinking, sobrepensar la información, y bueno, a nivel general, ¿no? Por ejemplo, hay otro que es el trastorno de angustia, es miedo tal cual, una crisis de ya no puedo, ¿qué pasará? Algo malo va a pasar, y miedo a que esto vaya continuando. Está, por ejemplo, también relacionado a los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad social, que no es, por ejemplo, por cuestiones de futuro, ¿no? O planificación académica, sino solamente en aspectos que involucran una interacción social. Principalmente, como aquí podemos ver, la persona suele decir, aislarse, ¿no? Por esta sensación que se llega a tener, ¿no? Y si me equivoco, y si me humillan, ¿no? ¿No? ¿Qué tal si me rechazan? Prefiero no decir nada porque puedo fallar. Entonces, ¿sabes qué? Yo no opino. Y llega de verdad a incapacitar a la persona. Muchas veces hemos escuchado, ¿no? De la terminología fobia,
esto tiene que ver, es una derivación de los trastornos de ansiedad. En sus variantes, ¿no? Hay muchas fobias, me puedo mencionar, por ejemplo, todas, bueno, no terminamos, pero sí hay muchas. Por ejemplo, una de las principales es la aracnofobia, ¿no? Etcétera. Entonces, las fobias están relacionadas a cuestiones de trastornos de ansiedad. Ya, por ejemplo, los siguientes, ¿no? Como el trastorno de ansiedad por separación, generalmente se da mucho más en niños, en infantes, ¿no? En etapa escolar. Por ejemplo, de 3 a 10, 11 años. Posteriormente se puede dar también en etapa adolescente y con un porcentaje ya muy bajo también en etapa adulta. ¿Se puede dar en adolescencia? Sí, también. Y el trastorno de ansiedad por separación es tal cual el miedo o preocupación excesiva por estar separado de las personas en las que se tiene un vínculo emocional estrecho, ¿no? Principalmente, o bueno, dentro de mi experiencia clínica, se ha dado mucho, o se encuentra mucho, que es principalmente con figura ya sea materna o paterna. Y bueno, entre otras está, por ejemplo, la agorafobia, ¿no? Miedo excesivo, preocupación y evitación de situaciones que pueden hacer a alguien entrar en pánico, sentirse atrapado, indefenso, etcétera. Entonces, como pueden ver, realmente ya hablar de un trastorno de ansiedad no es que nada más maneje o tuve un día estresante, no, es un estado constante que la persona y sobre todo el adolescente vive a diario. Y esto reduce significativamente desde la regeneración celular en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo hasta la cognición social, ¿no? La adaptación y la calidad de vida. Esto, bueno, creo que va a ser muy importante que ustedes lo conozcan y lo sepamos. Causas y síntomas. A ver, de repente, a ver, es porque las generaciones actuales todo lo quieren de inmediato, o es el aparato celular, ¿no? Que todo lo que quieren lo tienen ahí, o son factores de crianza. ¿Qué es lo que está pasando? O cuáles son algunas de las causas y algunos síntomas que se pueden presentar y detonen tal cual una cuestión relacionada con la ansiedad. Las causas, y nosotros veámoslo así, no solamente es unifactorial, sino nosotros como seres humanos tenemos y aprendemos, ¿no? Nos aprendemos a adaptar, a evolucionar de una cuestión multifactorial. Casa, escuela, biología, mis amigos, ¿no? Mi nivel de aprendizaje, tal vez mi nivel de inteligencia, oye, que tengo un evento traumático en la infancia. Hay muchísimas, y veámoslo así, no solo una cosa determina tal cual el estado mental de una persona. Solemos ser multifactoriales. Como bien hemos escuchado, somos seres biopsicosociales. Actualmente se ha agregado también genético, pero bueno, tenemos todo ese aspecto y esa gama en el cual nosotros nos desarrollamos. ¿Cuáles son algunos? Y también les comparto esto desde la experiencia clínica y docente, porque también he sido y soy docente a nivel de secundaria, fui de secundaria, preparatoria y actualmente en universidad. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que principalmente y actualmente, en cuanto a aspectos sociales, no cumplir expectativas? Muchas veces tiene que ver con el físico, ¿no? Estos estándares de belleza que a veces se imponen en redes sociales, ¿no? En la televisión, en series, pantallas, la adaptación social, ¿no? Si tengo amigos o no, si me respetan como soy o no. La cuestión psicológica tiene que ver con muchas vertientes de cómo interpreta mi cerebro, mi psique, lo que está pasando. A nivel ambiental se refiere, por ejemplo, contextos, casa, escuela, que en el club al que voy, ¿no? En mi equipo deportivo, que con mi otra familia, ¿no? O la demás familia fuera de la nuclear, etcétera. Todo esto tiene que ver el cómo nosotros vamos desarrollando o si vamos desarrollando cuestiones relacionadas a ansiedad. Y a nivel biológico nos referimos, como bien les comentaba, a la parte genética o tal cual de nuestros componentes orgánicos, si producimos o no correctamente los neurotransmisores u hormonas que nos pueden ayudar a regular o que le ayudan a nuestro cerebro a regular este tipo de producción. Por ejemplo, ¿no? Los excesos de cortisol o las vías dopaminérgicas en nuestro cerebro que regulan tal cual estos niveles de ansiedad.
¿Cómo nosotros podemos detectar si nuestro hijo, hija, adolescente, o no sé, hijos de amigos, compañeros de escuela, etcétera, puede estar presentando alguna de estas sintomatologías? Tenemos que tener en cuenta este factor adolescente, que no solamente por ser adolescente tiene que estar con cambios de humor. Sí hay una reestructuración cerebral, sí hay una reestructuración física, hormonal, pero no todo es derivado o es específicamente por la adolescencia, ¿no? En nuestra adolescencia, la mía creo que ya pasó hace mucho, pero la adolescencia, tal cual como etapas del desarrollo, hay una parte de nuestro cerebro que se le conoce como lóbulo frontal, que es tal cual lo que toma decisiones por nosotros, pone atención, regula todo, la parte anímica, ¿no? Interpreta situaciones. Esta parte en la adolescencia, hay una etapa crítica, como los primeros, los terribles 2 o 3 años que se le conocen. Esta es la segunda etapa crítica en cuanto al neurodesarrollo, en donde hay una reestructuración neuronal y sobre todo la parte frontal se le conoce como proceso de mielinización, en donde nuestras conexiones neuronales se están haciendo específicas y tal cual, están las neuronitas aquí y se conectan con un cable. Estos cables se están mielinizando y es como si le estuvieran dando lubricación para poder ya en etapa adulta tener todas las herramientas y la especificidad que necesita nuestro cerebro para evolucionar, adaptarnos, trabajar, tener mayor contenido académico, laboral, etcétera. Por eso, a veces en la adolescencia hay muchos cambios, ¿no? De fases, etapas, tal cual cambios de humor, etcétera. O una muy mala toma de decisiones. Sin embargo, repito, esto puede ser parte de la adolescencia, pero tienen ese factor de riesgo, en donde no cuentan con los recursos orgánicos por etapa del desarrollo para regular tal cual una cuestión emocional. Algunos de los síntomas, como aquí podemos ver, está la dificultad para concentrarse o tomar decisiones. Les comentaba que tiene que ver con este proceso en lóbulos frontales. Irritabilidad, tensión, inquietud. Repito, no solo por ser adolescente, todo el tiempo tiene que estar enojado o enojada. Puede estar relacionado a sintomatología relacionada con ansiedad, náuseas o malestar abdominal, palpitaciones, sudoración o temblores, ¿no? El sueño. O sea, el sueño suele verse afectado, es uno también de los criterios como factores clave para nosotros ir viendo, oye, es que mi hijo no está durmiendo muy bien porque se duerme a las 2 de la noche, no porque está jugando o no porque está chateando, ¿no? Sino porque de verdad no puede dormir si la pasa moviéndose toda la noche. Esta parte de sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad, que es como, se le conoce también como pensamiento caótico, es un indicador de, es que no lo quiero intentar porque qué tal si entonces todos me dejan de hablar. O esta sensación de llegar a un punto muy caótico es uno de los criterios. Bueno, aquí ya no estoy viendo lo último. Pero, por ejemplo, puede ser también el aumento en aislamiento o disminución, ¿no? Tal cual, por ejemplo, también aislamiento social o de apetito. Puede haber un aumento o disminución de apetito. Repito y reitero, son factores múltiples. Casa, escuela, biología, todo influye. Entonces, para que no, a veces podemos llegar a confundir que solamente es por una cuestión, no, generalmente nosotros interpretamos de muchas maneras. Entonces, bueno, no podemos hablar nosotros solamente a veces de ansiedad sin hablar de depresión. Lo que sigue, por ejemplo, si hablamos nosotros de niveles altos de ansiedad o un trastorno de ansiedad, suele ser muy común, se le conoce como comorbilidad, que si hay ansiedad, también suele haber depresión. No es una ley, no puede ser también que, oye, nada más hay una cuestión depresiva, o sabes que hay solo una cuestión ansiosa, pero la tendencia, ¿no? O el porcentaje es muy alto en que hay una comorbilidad, en que están ambas vertientes, tanto de ansiedad como de depresión en una persona. Miren, estos datos que les comparto son del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades en México, en donde nos arrojan estos datos de 2.5 millones de jóvenes entre los 12 a los 24 años, es decir,
por ejemplo, terminando primaria, sexto, primero de secundaria, hasta ya etapas universitarias, están reportando algún trastorno o algún diagnóstico relacionado con depresión. Y 10 de cada 100,000 ha tenido ideas suicidas. La depresión, entonces, como pueden ver, no es una cuestión de que es que ya la juventud no puede. No, creo que esto siempre ha estado, solo que antes eran diferentes factores, ¿no? Es una gran cantidad de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes pasando esto. Y como vimos en el video del inicio, a veces lo devaluamos o a veces no se sabe. Y de verdad la persona intenta día a día seguir adelante, que le cuesta trabajo, no hay motivación. Y muchas veces llegan a esta parte de ideas suicidas porque, sobre todo por esta sensación de soledad, nadie me entiende, no estoy escuchado, no soy escuchado, escuchada. Esto es una cuestión real. Miren, ¿qué es la depresión? A diferencia, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? Que de repente se elevan tal cual nuestros niveles de estrés, pensamiento caótico, en la depresión, la Organización Mundial de la Salud la define como un trastorno mental común, fíjense muy bien, común, y no solamente en México, a nivel, repito, internacional, que implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. No es lo mismo, y a veces ese término de depresión, muchas veces, y lo he escuchado de muchos adolescentes, a veces de muchos adultos, pláticas, ¿no? sociales, el estar triste, oye, ¿sabes qué? Híjole, perdí mis audífonos que tanto quería, estoy en depresión. No. Un estado de tristeza no es lo mismo que estar en un trastorno o en un estado depresivo. Al final, por ejemplo, la tristeza es una parte de nuestro cuerpo, tal cual una emoción, como lo vieron tal vez en Intensamente aquellos que llegaron a ver esa película, que nos ayuda a adaptarnos. Por ejemplo, tiene un componente, una reacción social, en donde también es una liberación de estrés, de dolor. No es lo mismo estar triste que estar deprimido. Algunas de las cuestiones que nosotros, la temporalidad influye mucho. Es decir, oye, ok, estuvo, ¿sabes qué? Se peleó con el amigo, la amiga, estuvo una semana triste, pero bueno, ya salió, ya se arreglaron, o bueno, ya lo aceptó, ya se lleva con otra persona. Oye, es que lleva 3 meses así. La temporalidad es un factor clave para nosotros. Ok, esto es un signo de alerta. Hay aquí algunos tipos, se los comparto, por ejemplo, de los más comunes que se dan en la adolescencia. Está el trastorno depresivo mayor, es el más conocido, el que creo que todos tenemos en algún punto una idea, donde experimenta la persona síntomas graves que duran entre 2 semanas y varios meses. Repito, la temporalidad es importante. La persona ya con algún trastorno depresivo mayor o crónico, como en algunos casos se conoce, poco a poco, y esperemos justo, la intervención temprana es fundamental. Poco a poco la persona con un trastorno relacionado así, similar a este, va perdiendo, como se va perdiendo motivación. Y no es por falta de querer, no, de verdad, no es por cuestión de, oye, es que soy flojo, floja, no. Mi cerebro no está produciendo tal cual esas neurotransmisores que me ayudan a moverme. Y poco a poco la persona se va incapacitando. Ahorita les voy a poner unos datos en donde la Organización Mundial de la Salud proyecta que en el 2030 la depresión va a ser la principal enfermedad, el principal trastorno que va a incapacitar personas. O sea, esto es algo real. Entonces, bueno, este trastorno depresivo mayor es el más frecuente. Otro, y fíjense, el que dice trastorno depresivo persistente, distimia, es uno de los principales que se encuentran sobre todo en adolescencia. ¿Qué es esto de distimia? Es una forma de depresión más leve, por ejemplo, que el trastorno depresivo mayor. Experimenta cierta sintomatología similar, pero repito, la intensidad
suele ser más leve. Muchas veces nosotros encontramos en adolescentes que el estado de ánimo no están muy tristes. O sea, si pensamos en depresión, no es que la persona esté literalmente tirada en la cama sin moverse, no. Pero, por ejemplo, en la distimia, en la adolescencia, es una sensación de estado de ánimo plano. Oye, es que, sacaste un 10, ¿no? Oye, toma, te compré esta cosa. Ah, gracias. Al igual que con el castigo o regaño, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No vas a salir en 2 semanas. Ok. Donde entonces no hay nada que levante este piquito hacia la parte efusiva de alegría, ni para abajo. Es un estado de ánimo plano. Esta es una también de las principales características que se da en adolescentes. Digo, se puede dar en cualquier etapa del desarrollo, pero principalmente en adolescentes. Y se le conoce así, ¿no? Como distimia. Ahora, ojo aquí, si ustedes llegan a detectar, ver alguna sintomatología, ¿no? De, oye, es que mira, esto me suena, no significa que tenga una depresión, sino tenemos que hacer algunos procesos para determinar si hay o no alguna cuestión de estas. Pero bueno, ahorita vamos a llegar a esto. Y bueno, otro de los más comunes en la etapa infantil y adolescente es el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Generalmente se suele dar un poquito más en niños, ¿no? Es que, por ejemplo, en la etapa infantil, una parte depresiva no es como, repito, no imaginamos que todo el tiempo están tristes o llorando, no, generalmente están enojados o enojadas. Entonces son niños que explotan, y a veces nosotros pensamos de, oye, es una cuestión de conducta o de creencia. No, es que, oye, hay una cuestión depresiva aquí, ¿no? Oye, no pone atención. Ok, oye, no todo es un déficit de atención, puede estar impactado por una cuestión de estado de ánimo. Entonces, en general, estos son algunos de los tipos relacionados con depresión. Ok, causas y síntomas. La tendencia, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a determinar un diagnóstico de alguna cuestión depresiva, suele, repito, no hace todos los casos, puede empezar en etapa infantil o puede darse también en etapa adulta, o en adulta mayor, pero generalmente empieza en la adolescencia. ¿Por qué? Justo por esta reestructuración, como les comentaba, ¿no? Neuroquímica, biológica, contextual, etcétera. Todos esos cambios que tenemos, de, oye, ¿qué voy a hacer en el futuro? No tengo ni idea dónde voy, ¿no? A veces la presión de qué escuela elegir, qué carrera, etcétera. La depresión suele, no siempre, empezar en adolescencia. Algunos de los síntomas o factores que se puede tener, por ejemplo, repito, la neuroquímica cerebral, en donde bueno, hay una anomalía o una actividad atípica en los receptores de estas funciones. Los cambios hormonales que, bueno, creo que muchos conocemos en cuanto al desarrollo adolescente, llegan a influir en nuestra tal cual percepción. Por ejemplo, de repente me ha tocado, ¿no? De chicos de, híjole, es que, ¿sabes qué? Ya me está creciendo bigote y me da mucha pena. Todo ese tipo de cambios suelen impactar en el desarrollo de afrontamiento social, de autoconcepto, se mueve todo. Importante, si ustedes saben o conocen, digo, muchas veces nosotros no tenemos idea si hay algún diagnóstico relacionado a salud mental en nuestra familia, por ejemplo, abuelos, padres, ¿no? Tíos, etcétera, porque no se diagnosticaba mucho. Pero si ustedes conocen o saben de, oye, ¿sabes qué? Es que creo que mi abuela tenía algo relacionado a depresión. No diagnóstico, pero sí la veía así. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces, bueno, la mayor parte de veces, la parte genética no es que se herede tal cual un trastorno, pero puede aumentar la predisposición a que nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinas puedan desarrollar algo similar. Recuerden, no es algo tal cual que se herede o que se pase de generación en generación, porque cada persona también tiene diferentes contextos, diferente biología, etcétera, pero sí puede aumentar la predisposición a desarrollar. Entonces, ahí también importante saber nuestros antecedentes en cuanto a salud mental. Alguna trauma, por ejemplo, en primera infancia, ¿no? Algún tipo de abuso, bullying, pérdidas importantes, duelos, etcétera. Tener problemas que impacten de forma negativa su autoestima,
A veces, por ejemplo, se relaciona mucho con la cuestión física, ¿no? La parte social es fundamental. Recuerden, la parte social en adolescencia es de los pilares. Pilares que se busca para el constructo de identidad. Es cuando, es que en mi casa me alejo un poco, mis amigos son mi mundo. Y literalmente lo viven así, o lo llegamos a vivir así, ¿no? Entonces, si ven ahí algunas cuestiones o dificultades a nivel social, es un factorcillo. Repito, no es que tengan depresión, pero bueno, son indicadores del desarrollo que espero les sirvan. Muchas veces, o en la mayor parte de veces, también vemos, por ejemplo, cuestiones relacionadas a atención, aprendizaje, ¿no? Hiperactividad, impulsividad, que se relacionan con la cuestión de desarrollo de estado de ánimo. Esto porque que a mí, como adolescente, de repente me va mal en la escuela, ¿no? O me cuesta trabajo poner atención porque hay algún diagnóstico o porque me cuesta aprender. Esto afecta a mi autoestima. Nuestro cerebro o el cerebro adolescente generalmente se enfoca en lo que le sale mal. Creo que todas las etapas, pero más en el adolescente porque magnifica a veces mucho, magnifica la situación o minimiza por estas etapas del desarrollo. Entonces suele haber un tema de autoestima en donde, oye, ¿sabes qué? No me va bien en la escuela, oye, ¿sabes qué? No me está yendo bien socialmente. ¿Qué hago? Entonces empiezo a tener conductas ya sea aisladas o impulsivas para ir pues, compensando esta dificultad que tengo. Pero si yo tengo una cuestión, de repente soy muy impulsivo, impulsiva, ¿no? O estas fallas atencionales, en nuestro cerebro esas áreas o esas funciones también regulan nuestras emociones. Entonces, hay otra comorbilidad, ¿no? Por ejemplo, si hay estas cuestiones en cuanto a rendimiento académico, repito, atencional, social, conductual o familiar, puede detonar esta otra parte. Bueno, saben, la parte familiar, ustedes como padres de familia, madres de familia, son también los pilares. No solamente, por ejemplo, a nivel económico, educativo, sino en gestión emocional, en cuanto a apoyo, en cuanto a protección, en cuanto a límites. Las familias, al final, y sobre todo aquí en México, es el pilar, el eje central, la columna vertebral del desarrollo de nuestros niños y adolescentes. Y les pongo también lo de consumo de sustancias, porque me crean, es algo real que pasa. Muchos chicos tienen acceso a, bueno, hoy ya todo se tiene acceso a todo, ¿no? Pero comienzan con el consumo, por ejemplo, de sustancias de alcohol, ¿no? O a veces los vapes, a tempranas edades, que eso al final altera nuestro sistema nervioso central. Eso también altera nuestra química hormonal y de neurotransmisores y pueden detonar este tipo de trastornos. Lo que les comentaba, será la principal causa de discapacidad para el 2030, esto lo dice la OMS, sobre todo por la tendencia a la alza que se ha ido detectando en algún tipo de trastorno relacionado a depresión. ¿Cómo también nosotros lo podemos ver? Miren, aquí les pongo un poquito más, porque bueno, la depresión es una de las cuestiones más incapacitantes en la persona, y sobre todo en adolescentes. Sentimientos de tristeza, ¿no? Frustración o sentimientos de ira, por cualquier cosa, casi casi. La desesperanza, el estado de ánimo irritable o molesto, repito, y esto es importante, no solo se tienen que ver tristes, de repente pueden estar todo el tiempo irritables. Pérdida de interés, pérdida de intereses en familia, amigos, baja autoestima, dificultades para concentrarse. Otro indicador, repito, no todo es TDAH o déficit de atención. Mucho cansancio, insomnio, nuevamente aquí el sueño se ve afectado, cambios en la alimentación, ojo también esencial, y bueno, por ejemplo, ausencias frecuentes en las escuelas, bajo rendimiento académico. ¿Ok? Entonces, tenemos mucho que observar. Esta parte espero que, bueno, sé que es a veces mucha información, pero bueno, son estos indicadores que nosotros podemos estar observando, que podemos estar detectando tal cual, oye, es que mi hija no está saliendo mucho y tus compañeras sí, ¿no? Digo, a veces tiene que ver también la personalidad, pero repito, si nosotros identificamos estos hitos o factores clave en el desarrollo, podemos hacer una intervención temprana. Y una intervención temprana salva vidas.
Pasamos a un tema también que se escucha frecuentemente, que es la autolesión. Miren, esta es otra, la American Academy of Pediatrics, que es la APA, perdón, paréntesis, como el formato APA que tal vez muchos hemos escuchado, que es terrible, pero bueno, esto nos da también los parteaguas, en lo que nos define que una autolesión, tal cual es el comportamiento relacionado al daño del propio cuerpo, sin intención de matarse. Ojo con esto. No toda autolesión, como podemos, aquí les puse varios ejemplos, como cortarse manos, muñecas, son las principales áreas también para tener ahí nosotros vertientes, ¿no? de observación. Manos, muñecas, estómago, piernas. Muchas veces también hemos encontrado que en la parte alta de la pierna, el cuádriceps, llegan a tener algunas personas autolesiones como de cortarse, usan mucho las navajitas estas de afeitar o de sacapuntas para llegar a hacerse esto. Y se lo hacen en zonas donde piensan que no se va a ver, ¿no? Porque, por ejemplo, ni en escuela, ni a nivel clínico, tenemos acceso a, y muchas veces tampoco en casa, ¿no? Por respeto a la privacidad, etcétera. Entonces suele a veces ser invisible este tipo de conductas. Pero bueno, les comparto esto porque muchas veces lo hacen para que padres, madres, ¿no? Tutores, escuela, compañeros no se den cuenta. Pero bueno, son las principales zonas, piernas, otras áreas del cuerpo. No solamente la autolesión tiene que ver con el cutting, con cortarse, también puede ser a través de, se llegan a quemar, ¿no? Muchas veces la autolesión puede ser que ya le pega a la pared o estoy rompiendo un vaso. Al final estás dañando tu cuerpo y se considera una autolesión. Una de las más comunes que actualmente hemos visto, y también tiene que ver mucho con niveles altos de ansiedad, es estas rascaduras excesivas, en donde llegan episodios, hoy estoy muy frustrada, muy frustrado, y hay tanto, se empiezan a rascar, generalmente son los antebrazos, pero pueden ser piernas, ¿no? Puede ser hombros, que lleguen casi al sangrado o al sangrado, ¿ok? Para que si ustedes han llegado a ver eso, eso se considera una autolesión. Muchas veces también hemos encontrado aquí en clínica y a nivel ¿no? de estudios que se han dado a través del tiempo y en todo el mundo, beber sustancias nocivas, no con este efecto, porque muchas veces lo conocen, de, híjole, me voy a tomar medio litro de cloro. No va tanto con esta intención de muerte, sino, ¿sabes qué? Me voy a tomar X medicamento que sé que no es tan nocivo, ¿no? O muchas vitaminas, un ejemplo, que sí tiene un impacto en el cuerpo, pero tienen la creencia que no va a llegar a la muerte. Ahora, generalmente, repito, una autolesión tiene que ver con, o sea, no hay o suele no haber intención de muerte. Puede que sí, ahorita vamos a ver la diferencia en cuándo sí y cuándo no. Pero bueno, estas son las principales que se llegan a dar. ¿Por qué? ¿Qué provoca una autolesión? Tal cual, esto es un tema que no se tiene tal cual la epidemiología, ¿no? La causa clara de, hoy está pasando esto porque tal, pero sí se ha asociado con que la persona que realiza esta autolesión es que necesito disminuir la sensación de un dolor emocional, generalmente es agudo, la sensación de soledad, sentimiento de inutilidad, tener fortuna ahí, sentirse incomprendidos, y ojo también con esto, sobre todo con altas expectativas que se tiene en la persona o al adolescente, como forma de autocastigo por bajo rendimiento escolar, no cumplir expectativas familiares o sociales, ¿no? Muchos, y me ha tocado, por ejemplo, conocer algunos casos en donde es que, ¿sabes qué? Tengo tanto en la cabeza, me siento tan mal, que el distraerme poco tiempo me ayuda a olvidarme. Eh, Ojo, pues, porque son las principales asociaciones cuando un hijo o una hija, nuestra adolescente, puede estar presentando este tipo de autolesión. Repito, disminuir la sensación de dolor emocional, puede ser en cualquier vertiente, ¿no? Ya sea familiar, social, académica, sensación de soledad, sentimientos de inutilidad, sentirse incomprendidos,
voy a hacer tantito paréntesis en sentirse incomprendidos porque muchas veces me han comentado, ¿no? De, oye, es que sabes que de repente, no sé, le cuento a mis amigos, o le cuento a mi mamá, le cuento a mi papá, a mi tío, etcétera. Oye, es que me siento así. Y a lo que ellos, por ejemplo, a los que sienten incomprendidos, es, oye, pero es que pues, lo tienes todo, ¿no? Oye, es que ya se te va a pasar. O, oye, no, es que antes no era así, tienes que aguantarte. Muchas veces reportan ese tipo de cosas en donde pues, llegan esta sensación, ¿no? de incomprensión. Una de las explicaciones que se ha dado a nivel médico, a nivel científico, se ha encontrado, ¿no? Que el cerebro humano al sufrir una lesión, se liberan diferentes hormonas como una de las principales son las endorfinas u otros analgésicos naturales que dan la sensación de calma o alivio. Entonces, si nosotros lo vamos asociando de, ok, tengo tanto en mi mente, tanto, estoy muy abrumada, muy abrumado, hago esto, tengo esa reacción química en donde, bueno, algo se liberó, ¿no? Y tengo estas creencias. Entonces, es una de las explicaciones que se ha dado para analizar qué es una autolesión. La autolesión es un acto suicida. Depende mucho la intención. ¿Por qué? Repito, la intención es que, ¿sabes que estaba muy frustrada, estaba muy triste y solamente quería distraerme? A, ¿sabes qué? Es que sí he intentado planificar y estoy midiendo, ¿no? Estoy planificando que de verdad yo ya no quiero estar aquí. Eso es la intención. Esto se conoce, pues bueno, a través de intervención, de pláticas, de acercamiento de ustedes a sus hijos y a sus hijas en la escuela, con amigos, conocerlos, escucharlos, comprenderlos. La intención es lo que puede variar entre si puede ser un autosuicida o no. Y miren, les pongo esto, que no es una tendencia, no es que sea algo general, sino es una tendencia que generalmente en mujeres, por ejemplo, se ha encontrado que se da un poquito más el cutting y en varones golpearse físicamente, ¿no? No con otro, o a veces sí, sino, por ejemplo, pegar en la pared, ¿no? Romper una madera, etcétera. Repito, es una tendencia, no es algo general que solamente sea por hombre o mujer, no, sino es una tendencia. Signos de alerta y comorbilidades. Ok, como les decía, si ustedes conocen o ya cuentan con algún diagnóstico de, oye, es que mi hijo, mi hija tiene un diagnóstico desde tu infancia, ¿no? De TDAH es el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Oye, es que sí, ya me lo habían diagnosticado o me lo habían diagnosticado con ansiedad, una depresión, pues bueno, son estos signos de alerta. Aislamiento social, bajo rendimiento académico, problemas familiares, baja autoestima, algunos eventos traumáticos, si ya hay consumo de sustancias o no, el autoconcepto, la alimentación, son estos signos de alerta que hay que estar checando todo el tiempo. Y literalmente sí es todo el tiempo, ¿no? Y actualmente, las redes sociales. Es un tema las redes sociales, ¿no? Porque también hay muy mala información. Sobre todo, hay como tip, sobre todo en TikTok, en donde si una persona busca, y me ha tocado adolescentes, ¿no? ¿Por qué me siento tan solo? 3 factores que tienes depresión. Entonces se autodiagnostican. Y no es así. Plan de acción, miren, desde la perspectiva clínica, desde tanto psicología clínica como neuropsicología, paso número 1 y el más importante de todos, observación y acercamiento con nuestro o nuestra adolescente. A pesar, y yo lo sé y los puedo entender, eh, que es que me acerco, pero pues se aleja, quiere estar con sus amigos o quiere estar en su cuarto, quiere estar jugando. Lo sé, en la etapa adolescente el rechazo pues, a la casa es como, ya déjame, ya soy grande, ¿no? Está que a veces puede ser o terminar con un, ¿y eso qué, no, ma? O muchas vertientes. Lo sé y suele ser complicado. Dicen, hay una frase, ¿qué es lo más difícil de ser adolescente? Vivir con uno. Entonces ahí les pido mucha paciencia, mucho amor, mucha tolerancia para estar siempre, ¿qué le está pasando a mi hijo o a mi hija?
Otro de los factores clave que nos ayudan a poder intervenir correctamente con nuestros chicos o chicas, el contacto con la escuela. Muchas veces en casa nosotros se comportan a veces diferente en casa que en la escuela, ¿no? Que en la escuela están los amigos o no, etcétera. Y la observación, oye, fíjate que todos los maestros, maestras han estado observando que se está distrayendo mucho, oye, se está aislando mucho, oye, entregaba mucho y ahora ya no está entregando. Estos indicadores en el contacto con la escuela siempre es importante tomarlos en cuenta. Ujú. ¿Por qué repito? Porque es un ambiente en donde están 8 horas y no solamente es porque la chica o el chico sea flojo o floja, no. A veces puede estar pasando algo. Como podemos ver, las cuestiones emocionales a veces son invisibles a nuestros ojos. Si nosotros nos aliamos con estas partes, ¿no? O en el club, escuela, casa, tenemos mayor objetividad y este triángulo tal cual, o el octágono, lo que ustedes quieran tener, de red de apoyo. Y ahí es cuando se salvan vidas. Y muchas veces, repito, nunca de evaluar sus emociones o dar retroalimentación como, oye, me siento mal, ya pasará. O siéntete bien, échale ganas. ¿No? Es como, es que sí lo sé que tengo que esforzarme, pero no puedo. Ujú. O es que yo a tu edad lo pude hacer, ¿por qué tú no? Si yo lo pude hacer, tú también, o es que yo era igual. Somos personas diferentes, ¿no? Y son tiempos diferentes en donde esto, como pueden ver, y espero haya podido mandar el mensaje, es algo real. El paso número 2, miren, yo les voy a hablar desde una parte clínica. Ujú. Como pueden ver, debajo del número 2 puse valoración psiquiátrica y psicológica. Actualmente les comparto esto desde la cuestión clínica. Nosotros sabemos que muchas veces puede ser una cuestión orgánica. Ujú. Involucra ambiente, etcétera. Pero si la persona no está produciendo, la medicina ayuda mucho. No, muchas veces, y repito, ¿no? He encontrado situaciones en donde, oye, es que psiquiatría no está loco, no está loca. Ujú. Ojo, porque eso es tabú. Actualmente eso es nuestro tabú mental que teníamos y ya no es así. Sabemos que esto se tiene que tomar en cuenta. Hoy es que no quiero que sea un zombie, hoy es que no quiero que sea adicto. En eso yo les recomendaría mucho que abramos esto. No significa que todos tengan que dedicarse, ¿no? Pero sí no temerle al cuidado de nuestra salud mental. Ustedes como padres siempre van a tener la última palabra, siempre, siempre, siempre. Se les diga, por ejemplo, en psicología, en psiquiatría, en neurología, ustedes van a decidir que sea así. Pero yo les invito a que tomemos la medicina a nuestro favor, porque sí ayuda mucho y ayuda literalmente a salvar vidas. No solamente, y hay veces, y esto se lo voy a decir muy honestamente, hay veces que no solamente con terapia sale. Desde, ve a platicar tus cosas. No es así. O no siempre funciona o alcanza con solo esa intervención. Pero bueno, yo les dejo esta oportunidad. Espero no se vaya a tomar mal, sino al contrario, que la parte médica, como cuido mi corazón, mi cuerpo, mi estómago, también cuido mi cerebro, también cuido mi mente. Y que no es nada malo. Hoy ya se sabe que esto no es nada malo, es parte de cuidar nuestra salud mental. Entonces, si nosotros detectamos cuestiones así, priorizar literalmente la salud mental es lo que salva vidas. Como siguiente paso, y por ejemplo, intervención psicológica es con, muchas veces, por ejemplo, en la escuela, o oye, ya mi hijo o la amiga de mi hijo ya llevó, ¿no? Ya fue y me recomiendan a tal, es con quien ustedes gusten, si así lo quieren y lo desean. Y bien, ya posterior a todo esto, ya que se tenga un diagnóstico o no, es identificar cuáles son estas vertientes. Está el seguimiento terapéutico, posible, repito, yo les recomendaría siempre tener una opción así. Ayuda mucho. Posible tratamiento farmacológico, acompañamiento con la escuela, fundamental, red de apoyo familiar y social. También no solamente la persona o nuestro adolescente va a cambiar, también nosotros tenemos que les recomiendo uno de los factores que también ayudan es actividad física, física. Necesitamos mover nuestro cuerpo. Eso secreta muchas cuestiones de serotonina. Bueno, lo que
literalmente puede balancear una pérdida de dopamina, etcétera, ¿no? Y redes sociales y uso de pantallas. Sé que es un tema que puede ser un tema de conflicto con su hijo o hija, pero el uso excesivo de pantallas se asocia, sobre todo en estos bucles que se tienen en redes sociales, los confunde mucho. El cambio no se da de un día para otro, suele ser un proceso, no con 3, 4 pláticas que tengamos o 3 sesiones, ¿no? La persona va a salir adelante o, ya estoy bien, gracias. No es así, recuerden que todo esto es un proceso, es como ir al gimnasio. Yo quiero fortalecer mi cuerpo, me lleva 6 meses, a veces más, menos, depende de cada quien. Lo mismo pasa con nuestra salud mental. Ténganles mucho amor, cariño. Sé que suele ser difícil para ustedes, lo sé. La paciencia, también nosotros tenemos que reaprender a gestionar nuestras emociones, conductas, estigmas, crianzas, bueno, ¿no? Admiro mucho el trabajo que hacen y todo esto va a ser un factor de protección para la persona. Como último, les comparto, miren, hay veces que entran en crisis, ¿no? Nuestros adolescentes. Les paso, este es el número que se llama Línea de Vida, que es por parte del gobierno. Este es el número gratuito. Aquí están las páginas de Facebook, Twitter, Instagram, correo electrónico. Échenle un ojito. Vean, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué proceso tengo que hacer? Estoy en crisis. O, ¿sabes qué? Está muy alterado, muy alterada. ¿Qué hago? Son las 2 de la mañana, nadie me va a contestar. Ahí está el número, pues esperemos que no, pero en algún punto lo necesitan. Ahí está. Y les pongo este icono. Actualmente también se está dando mucho la inteligencia artificial. Es una aplicación que se desarrolló también en conjunto con la UNAM, en los departamentos de Psicología y Medicina. Se llama Yana, Y-A-N-A. Es tal cual una inteligencia artificial que nos puede ayudar como un acompañante emocional. No reemplaza una terapia, pero sí nos da esa contención y hay números de emergencia. Ahí está para Android, para Apple también. Pues espero que también les sirva. Échenle un ojito para tener estos recursos en cualquier momento. Esperemos que no, pero si se llega a necesitar. Repito, la aplicación se llama Yana, Y-A-N-A, y ahí está el número y los links para cualquier emergencia en cuanto a salud mental o contención emocional conductual que se llegue a requerir. Pues bueno, aquí están las referencias, ¿no? Todo creo que siempre tiene que estar sustentado científicamente. Les dejo mi número por cualquier duda que tengan, comentario. Espero que les haya funcionado y agradezco mucho su tiempo. De verdad lo valoro y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel Blasio. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, quisiera compartir algo, les pido por favor si pueden levantar la mano para abrirles el micrófono o si lo prefieren, tenemos un chat también donde pueden preguntar y con todo gusto nosotros le leemos la pregunta al maestro Miguel. Adelante, por favor. Papás, mamás, si tienen alguna duda. Parece que no hay dudas. Bueno, si no tenemos dudas, agradecemos muchísimo esta ponencia, realmente un tema bastante importante, interesante. Bueno, aquí ya hay una en el chat. Leo. A ver, gracias, Tania. La frustración, ¿cómo se puede manejar? Claro, miren, depende de qué es lo que detone. Yo les recomiendo mucho que, por ejemplo, que detecten, lo primero es identificar qué detona mi frustración, ¿no? Ante qué tipo de tareas, ante qué tipo de trabajos, personas es donde se llega a detonar. Identificando qué me detona, posteriormente, entonces, ok, ya identifiqué qué puedo hacer. Hay, por ejemplo, en Netflix, no sé si tengan esa plataforma, hay una serie que se llama Headspace.
Igual creo que les puede funcionar, por ejemplo, en el control de pensamientos, está como en serie. El manejo de frustración tiene que ver con periodo de atención, mi tolerancia justo a esta frustración, en donde si yo, por ejemplo, aprendo, una, controlar mi cuerpo, dos, expresar qué es lo que me molesta, y tres, también mantener, sobre todo en tiempo ante la tarea, paulatinamente, puedo ir manejando la frustración, pero repito, lo primero es identificar qué me detona la frustración. No, quiero ver si puedo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, dime. Recording and transcription. Raúl Montoya. Adelante, María Paula, le escuchamos. Está el micrófono activo. No, al parecer no. No, creo que no. Ya tampoco tenemos preguntas en el chat. Bueno, pues entonces, muchísimas gracias nuevamente, maestro Miguel Ángel Blasio. Gracias por la ponencia, un tema pues bastante interesante, importante y sobre todo para quedarnos con información. Y Creo que Luzma se desconectó, Sí, al parecer. pero bueno, pues como decía Luzma, muchas gracias, Miguel, como siempre. Gracias a ustedes, papás, porque esta escuela para padres siga siendo un éxito. Y nos vemos en la próxima. Bonita noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias.